Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Claudio Fermín, precandidato presidencial. Gracias por acompañarnos. La tercera vez que presenta su nombre como propuesta a la candidatura a la presidencia de Venezuela. Fue uno de los primeros que anticipó y que presentó su nombre como propuesta. ¿Qué le hace presentar esta candidatura? Los venezolanos estamos viviendo momentos de desconcierto, de muchísima desesperanza, y esta no es la hora de empujar esa conducta, es la hora de presentar un camino distinto, es la hora de alumbrar, de presentar soluciones y de decirle a nuestro país, Sandrina, que nosotros los venezolanos tenemos un poder en nuestra propia capacidad de unirnos, tenemos una gran fuerza en nuestras propias iniciativas, que no podemos permitir que esto se siga derrumbando, que se siga cayendo solo, y que hemos de salir al frente para decir que de forma pacífica, de forma organizada y de forma unitaria, nosotros queremos cambiar el país. Así que las candidaturas que se están presentando, la mía, lo hago con muchísima convicción, son aportes, son herramientas, son vehículos para decirle a Venezuela que hay otra manera de organizar la economía, que hay otra manera de organizar los servicios públicos y que hay otra forma de convivir entre nosotros, que ya basta de esta segregación que echa a un lado al que no sea del partido de gobierno, que ya basta de esta economía que en vez de incentivar a los productores, en vez de aportar ciencia y tecnología, educación de excelencia, infraestructura, lo que hace es perseguir a todo el que produzca un bien. Entonces los venezolanos queremos vivir de otra forma, y yo estoy convencido que el camino para llegar a esa otra forma no es la violencia, el camino no es la humillación frente a poderes extranjeros, el camino es unirnos y sacarle provecho al deseo mayoritario. Yo lo percibo en todos los pueblos. La gente quiere salir de este gobierno. Fermín, eso que usted dice acerca de la intención que observan los venezolanos de querer salir de este gobierno, supone un gran desafío. ¿Cómo canalizar ese descontento que usted señala existe entre los venezolanos para construir una mayoría electoral? Y ante esto hay muchísimo escepticismo por parte de los venezolanos, sobre todo haciendo referencia a la oposición venezolana, de las condiciones en las que se daría este proceso electoral. ¿Cómo conquistar a esos electores? Mire, nosotros estamos trabajando para el cambio. Ahora, el cambio no se inicia cuando el gobierno que actualmente destruye al país salga. El cambio es desde ya. El cambio tiene que ser desde ya. Nosotros aspiramos y reclamamos que donde quiera que haya un venezolano se defiendan sus derechos civiles y sus derechos políticos. Los venezolanos, donde quiera que vivan, tienen un sentimiento por el país, quieren que el país mejore. Así que nosotros reclamamos que esos venezolanos tengan derecho a votar. Nosotros reclamamos que el venezolano vaya a votar libre de presiones y que se quiten estos puntos rojos que llaman, que eso es un retroceso de 70 años. ¿En el voto como respuesta? Claro, el voto es la respuesta. Ahora, el voto está asediado, el voto está ¿Hay padeciendo. Condiciones electorales hoy en Venezuela? No las hay. Por eso tenemos que reclamarlas, tenemos que reclamar que el venezolano en el exterior vote, que se abra el registro electoral con suficiente información para que todos los jóvenes se inscriban y tengan su derecho, lo hagan valer, que nosotros hagamos realidad la pureza alrededor del centro de votación y que se acaben estas presiones de los puntos rojos, que realmente exista una campaña en la que el gobierno se quite la cobardía, se quite el ventajismo y permita realmente que los medios de comunicación puedan actuar con libertad para promover la campaña. Entonces, reclamar las condiciones electorales es parte de la agenda de todos los candidatos de oposición. Lo que ocurre es algo: los candidatos de oposición no podemos esperar el día final de cuando alcancemos la última reivindicación, que se logre tal o cual conquista. No podemos esperar ese momento para empezar a promover las tesis del cambio. Pero nosotros estamos comprometidos
en interpretar lo que nosotros mismos hemos venido reclamando. Usted habla de varios aspectos interesantes, habla de promover la tesis del cambio y esperar hasta el último momento. Yo le hago esta pregunta como ciudadana. ¿Qué ha pasado en estos 18 años, más allá de la construcción de un liderazgo que capitalice a toda la oposición venezolana, en la construcción de un modelo, un proyecto de país que se presente a todos los venezolanos como propuesta constructiva, más allá de quién sea la cara de ese proyecto? ¿Qué es lo que ha pasado en la oposición venezolana, si lo evalúas a nivel competitivo con lo que ha planteado el Ejecutivo Nacional, que tienen un proyecto de país? Bueno, si algo ha ocurrido que es muy valioso en estos años, particularmente de estos 20 años de chavismo, quizás en estos últimos 12 años se ha pronunciado mucho, es que los venezolanos que venimos de diferentes partidos o experiencias políticas o electorales, hoy, por ejemplo, estamos comprometidos con defender el Estado de Derecho, que se acaben los abusos, las transgresiones a la ley que son auspiciadas por el propio presidente de Venezuela y por su gabinete y por el partido de gobierno, que se respete el Estado de Derecho, que haya confianza. Nosotros somos partidarios de la excelencia en educación, en salud, que hoy no existe. Esa excelencia, por lo contrario, se ha derrumbado. Nosotros somos partidarios de que todo lo que tenga que ver con la producción, con el transporte, con la comercialización de bienes, que la economía esté en manos de los venezolanos y no de 4 burócratas para que las familias se puedan hacer un patrimonio. Nosotros somos partidarios de la descentralización, porque en cada pueblo, Endrina, y en cada estado hay grandes talentos, gente que maneja casas de comercio, fincas, universidades, sindicatos, partidos, las iglesias. Cada región tiene muchos activos que están siendo desperdiciados. Entonces, ese parecer, esa convicción que tenemos en la oposición venezolana de apoyar la descentralización, de apoyar la excelencia en educación y en salud, de estimular la producción, la ciencia, la tecnología y defender a nuestros productores, de respetar el Estado de Derecho, todo eso son los eslabones de un proyecto de país. La oposición sí tiene un proyecto de país. Ahora, claro, no lo está instrumentando, no tiene las herramientas para llevarlo adelante. ¿En qué ha fallado la oposición a su juicio, siendo autocrítico? Bueno, primero quiero decir algo que pudiera ser obvio para los televidentes, pero yo quiero recordarlo. La oposición no somos 1, 2 o 3 grupos. El descontento es tan grande, el descontento está tan disperso, el descontento hizo metástasis. Aquí todo el mundo está descontento con el gobierno. Entonces son tantos los factores, son tantas las instituciones políticas, sindicales, gremiales, educativas, ONGs, iglesias, individualidades. Hay tanta gente que tiene tantas ideas distintas que no es fácil ponerlas de acuerdo. Pero hemos tenido tarjeta única, hemos tenido candidatos únicos, hoy estamos comprometidos en una candidatura unitaria, estamos todos trabajando para salir pacíficamente de esta situación. Sí hay un tema divergente, lo reconozco y tenemos que seguir trabajando, que hay un sector también de venezolanos con mucho coraje, que han combatido los abusos del gobierno, pero que promueven la abstención. Y yo les digo con todo respeto, evalúen, tienen que evaluar esa conducta porque la protesta que se hace a través de la abstención, la indignación es legítima porque es un gobierno abusador, pero la abstención como tal, como resultado, Endrina, como producto, es absolutamente, yo digo que inocuo, no nos produce ningún resultado, ningún beneficio, le produce beneficio al gobierno, porque mientras más gente deje de votar, más ventaja puede sacar el voto del gobierno. En ese escenario que usted describe, está planteando que existe una ventaja competitiva, al menos en lo político, hablando a favor de la oposición. ¿Cómo transformar eso que usted califica una ventaja en cuanto al resumen del descontento de la población que usted describe, a trasladarlo a una ventaja electoral? ¿Qué hace falta para materializar eso? Bueno, tenemos el propósito unitario, hace falta decidir. Ya el tiempo se está agotando. ¿Primarias o consenso? Yo he sido partidario de consultar a toda la población, porque quienes nos están viendo por Venevisión en este momento tienen el mismo derecho que yo, el mismo derecho que tú, y el mismo derecho que los jefes de los partidos y que los rectores de las universidades a opinar. Entonces muchos de nosotros somos partidarios de las consultas primarias, pero reconozco que cada día que transcurre, sobre todo con un gobierno que ha violentado la ley, y que ha convocado unas elecciones en el momento cuando quiere, cuando le da la gana, de forma abusiva,
las ha convocado para que sean antes del 30 de abril. Ahora se comenta detrás de las cortinas que pueden ser incluso para el mes de marzo. Siendo eso un hecho que constriñe, que nos obliga a decidir, aunque la consulta a todos es lo ideal, pareciera que el tiempo se nos agota. Y el consenso, que tiene de bueno, que nos pone de acuerdo, también el tiempo se agota, porque si tenemos un candidato por consenso, entonces tenemos que elegirlo ya, porque entonces ¿cuándo va a ser campaña si las elecciones son en marzo o en abril? De tal manera que cuando uno tiene que decidir, Endrina, quiero repetirlo aquí en tu programa, cuando uno tiene que decidir entre algo oscuro, algo claro, algo óptimo y algo pésimo, la decisión es muy clara. Pero cuando uno tiene que tomar una decisión entre dos alternativas, que cada una tiene flaquezas, es por eso que nos estamos reuniendo para entendernos. Pero tengan la seguridad que vamos a tener una candidatura unitaria y que nuestra lucha por obtener mejores condiciones para que el venezolano no vaya a las urnas electorales en desventaja, sino que vaya con la garantía de que su voto será procesado, esa lucha no la vamos a detener. ¿Cómo calibra está hoy la oposición venezolana? ¿Existe unidad? Sí, claro, existen diferencias. La unidad justamente se explica entre contrarios. Unidad en la identidad no es unidad, es identidad. Es decir, y existe un propósito unitario. Ahora, claro, ha habido observaciones a diferentes promotores de la unidad. Ha habido críticas, reclamos, observaciones a la mesa de la unidad porque no ha incorporado otros factores. Ha habido reclamos en relación a las propuestas unitarias porque se limitan muchas veces a exponer las críticas al gobierno y no exponen los proyectos que tenemos, que son muchos. Yo puedo decirle a tu audiencia que en la última elección de gobernadores yo fui testigo de cómo los amigos de la Mesa de la Unidad conformaron comisiones técnicas de infraestructura agroalimentaria, de seguridad, de relaciones exteriores, donde abundaron proyectos importantísimos, muy valiosos, de soluciones para Venezuela, de respuestas concretas. Entonces existen proyectos, pero también admito que muchas veces los proyectos de soluciones no son tan noticiosos como el careo, como las diferencias. Es decir, la noticia a veces tiene otro riachuelo, tiene otro curso, y tenemos que insistir en que sí hay un espíritu unitario, sí existen muy bien pensados proyectos para el país. Ahora necesitamos difundirlos, necesitamos llevarlos a la práctica. El escenario internacional, ¿cómo lo avisora? El tema de las sanciones impuestas sobre funcionarios venezolanos y sobre el país, ¿cómo manejar este escenario internacional cuando ha habido muchos gobernantes y muchos pronunciamientos de organizaciones como la Unión Europea que desmeritan este proceso electoral? ¿Cómo participar en este proceso electoral en el cual muchos líderes mundiales dicen que no creen? Bueno, nosotros tampoco creemos que sea justa la manera como se está organizando estas elecciones. Así que esos líderes europeos y esos líderes de otros países de América, lo que están es sirviendo de eco a las protestas que la dirigencia de oposición ha hecho y a los reclamos que el país ha hecho. Esas denuncias no son inventados por estos amigos líderes internacionales, no son sino el eco del combate que hemos sostenido en Venezuela, unos menos, otros más. Yo valoro muchísimo ese escenario internacional y son reclamos que le dan volumen, que le hacen ver al mundo que esto no es un capricho de unos sectores de oposición, que esto no es un problema de lucha por un espacio político, esta es la defensa de un país. Ahora, lo que no pueden, lo que no deben aspirar a algunos amigos que con sus denuncias han puesto en evidencia lo que padecemos aquí en Venezuela y que ayudan a que el mundo sepa la verdad de la tragedia de Venezuela, lo que no pueden aspirar es que tengamos su misma conducta. Yo observé cuando el canciller de México se retiró de las reuniones del diálogo en una protesta que tiene un efecto de solidaridad con Venezuela. Ahora el canciller de México puede retirarse, pero nosotros no podemos retirar, nosotros estamos aquí en la lucha. Hay gente que están diciendo que esas no son las condiciones, nosotros creemos que esas no son las condiciones, pero no podemos esperar hasta que haya la condición óptima para salir de nuestras casas. Tenemos que estar todos los días en el combate. Se nos está agotando el tiempo. Sí. La conferencia episcopal hizo un comunicado en el cual señala que las elecciones parecieran ser un espectáculo de distracción para los problemas que tienen los venezolanos. ¿No piensa usted que participar en las elecciones es prestarse para esto? Lo que dice la conferencia episcopal es un espectáculo. Aquí hay un tema bien interesante que analizar. Sí, pero es que lo que Monseñor Azuaje, obispo de mi pueblo, de Barinas,
Y lo que los demás señores obispos han denunciado es la verdad. El gobierno no puede aspirar nunca y no debe creer que los venezolanos vamos a archivar nuestras denuncias, que no hay alimentos, que no hay medicina, que no hay repuestos automotores. El paro de transporte desde hace unos días en el país es dramático. Es decir, hay una situación de hambruna, hay padecimientos diversos en Venezuela y porque estemos en elecciones no nos vamos a olvidar de eso. El gobierno puede convocar elecciones para distraer, nosotros no. Nosotros asistimos a elecciones para salir del gobierno, no para distraer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Claudio Fermín, precandidato a presidencia. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes también gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión.